Muy buenos días a todos, Dios me los bendiga en esta transmisión de Misión Palabra y Vida. En esta mañana a ti damos al Señor esa gloria y la honra que siempre Él merece. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, gracias por dejarnos entrar allí a cada uno de sus hogares, de sus corazones, de sus vidas, con la palabra del Señor. Y en esta mañana pues damos las gracias a Dios por permitirnos conectarnos con el Señor, y aquí por nuestra página de Facebook Live de Misión Palabra y Vida, pudiendo llegar a cada uno de sus hogares en esta mañana. Quiero pedirles un gran favor a cada uno de los que estamos aquí, y es orar. Vamos a hacer el ejercicio espiritual más hermoso que un ser humano puede tener, y es el poder comunicarse con Dios por medio de la oración. Entonces, ¿por qué en esta mañana usted no inclina sus ojitos, inclina su cabeza, y cierra sus ojitos en esta mañana? Y vamos a orar al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu amor y por tu misericordia. Señor, queremos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en esta mañana, y que seas tú obrando, Espíritu Santo, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, Rey del Cielo. Señor, mira alrededor del mundo, Señor, las cosas que están sucediendo, que están viniendo, Señor, y que están en medio de muchas circunstancias, Rey del Cielo. En esta hora, a ti te damos la gloria y la honra, Jesús, por los siglos de los siglos. Y pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando, Señor, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia y conforme a todo lo que tú haces, Señor, y conforme a todo lo que tú quieres. Señor, en esta mañana pongo delante de ti cada hogar, cada persona que se conecta en esta mañana, cada situación, Señor, que estemos viviendo. Señor, hoy la ponemos delante de ti. Señor, hoy bendecimos a cada varón en esta mañana, Señor, que toma el liderazgo de su casa y se conecta en esta hora, que toma, Señor, la decisión de seguirte con todo el corazón. A cada mujer, Señor, que dispone su vida, dispone su corazón, Señor, para seguirte, para tomarte de la mano y seguir en este camino hermoso que es, Señor, el seguirte, oh Dios, en la vida. Este camino, oh Dios, de seguir a Cristo, Señor, es una gran bendición para cada uno, aquel que lo sabe, Señor, tomar, Señor, de su vida, de su corazón, Señor, el estar contigo. Espíritu Santo, es un gran privilegio, Señor, en esta mañana. Por eso en esta hora yo bendigo a cada persona en esta mañana que se conecta con nosotros, Señor, en esta hora. Aquellas personas que irán a ver este video, te pido que tú los bendigas en esta hora, que seas tú obrando en una manera especial, en una manera, Señor, sobrenatural, Espíritu Santo. Y quiero pedirte, Señor, que tú te seas, Señor, moviendo en cada uno de nuestros hogares, moviendo en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que seas tú obrando, Espíritu Santo, en medio de cada uno de nosotros, obrando, Señor, conforme a tu gloria, conforme a tu gracia, Espíritu Santo. Señor, gracias por cada persona, gracias por cada hogar, gracias por esas familias que se conectan en esta hora, aquellos que están sentados en sus salas, Señor, escuchando hoy la palabra del Señor, a cada uno que está en sus habitaciones, Señor, escuchando tu palabra, o en cualquier rincón de la casa, Señor, que estén, o en donde quiera que estén, en sus trabajos, en donde quiera que estén, Señor, pedimos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques de una manera especial. Señor, obra, Señor, en medio de cualquier situación. Gracias por medio de las cuestiones que estamos pasando, pues sabemos que eres tú, Espíritu Santo, enseñándonos en medio de muchas circunstancias que estamos viviendo. Hoy por eso, Señor, bendigo a cada persona, a cada hogar que se conecta con nosotros. Las necesidades, las peticiones que tengan, Señor, en esta hora o que tenemos, Señor, las ponemos delante de ti. Al final de la palabra oraremos, como siempre, intercederemos por aquellas personas
que necesitan oración. Señor, muchas gracias en esta mañana por estar con nosotros en nuestros hogares y aquí con nosotros en medio de este canal de Facebook Live de Misión, Palabra y Vida. Señor, donde nuestra misión es dar palabra para producir vida en los corazones, la vida de Cristo en los corazones de cada uno de los oyentes y de los que se congregan de este modo virtual en esta mañana. Bendecimos esta iglesia virtual en el nombre precioso, que sobre todo nombre, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Familia, muy buenos días a todos. Dios me los continúe bendiciendo en gran manera en esta mañana. Gracias por conectarse con nosotros y por el privilegio de permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus casas, hasta sus corazones, hasta el lecho donde usted está. Gracias por conectarse en esta mañana con la palabra, con el Señor. Y en esta hora quiero pedirles muy especialmente que abramos la palabra del Señor en el libro de Jonás. Es un profeta menor, Antiguo Testamento, donde después de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, empiezan los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, y tenemos a el profeta Jonás. Jonás, en el capítulo número 1, dice la palabra del Señor. Busquen allí en sus Biblias. Yo espero a que cada uno se conecte con la palabra. Antiguo Testamento, profeta menor, libro de Jonás, capítulo número 1. Y si usted ya está allí, calculo yo que ya han podido tener allí abierta su Biblia en el libro del profeta menor de Jonás. Ahora abra la palabra allí en el capítulo número 1. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, conforme a tu amor y tu misericordia, y pedimos hoy que esta palabra de parte tuya, Señor, pueda fluir a través de nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para, Señor, corregir el rumbo de nuestras vidas, para corregir, Señor, tal vez alguna cuestión que tengamos delante de ti. Padre, en esta mañana pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, redarguyendo, corrigiendo, Señor, exhortando nuestras vidas, animando, Señor, a seguirte con todo el corazón. A ti te adoramos, te bendecimos y damos a ti las gracias, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesucristo, y amén. Familia, aquí hay un tema importante. El libro de Jonás, o esta parte del profeta Jonás, nos deja ver algo importante. Dios tiene un propósito especial. El profeta Jonás estuvo profetizando en el periodo del 783 al 743 a.C., bajo el rey Jeroboam II. Fue un rey de Israel cuando el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, que era Israel con las 10 tribus superiores, y el reino del sur, que era la parte de Judá y Benjamín. Allí en la parte del sur de Judá habían otros profetas, pero Jonás profetizó para los reyes del norte del reino de Israel, como lo fue Jeroboam. Y en esta época, en el año 783 a.C. al 743, en ese periodo, probablemente Jonás estuvo allí profetizando, y su palabra, el propósito que Dios tenía para con él. Vemos una cantidad de propósitos. Dios, como diseñador, el gran diseñador del mundo, que sostiene el mundo, y su máxima creación, en su máximo diseño, que fue el hombre,
Todo Dios lo diseñó con un propósito. Todo, si usted ve el sistema solar, tiene su propósito. El propósito de que la Tierra tenga su propósito de traslación y rotación, todo tiene un propósito. Las leyes de la naturaleza, todo tiene un propósito. Pero en el hombre, Dios tiene un propósito especial. Ese propósito tal vez personal y común, en medio de muchas situaciones que Dios tenga. Dios tuvo un propósito con Adán y Eva, tuvo un propósito con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Con cada uno tuvo un propósito. Con Salomón tuvo un propósito con cada uno de los que están allí en la Escritura, el apóstol Pablo, el propósito del mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de ir a la cruz. Todo Dios lo tiene con un propósito, para que seamos útiles, para que el hombre aprenda y sepa esa satisfacción de Dios, de ser útil. Dios en su misma esencia es útil a todo. Dios tiene un propósito y hace todo con un gran propósito y engranaje en el universo y en la humanidad. Por eso, hoy aquí en este gran propósito del profeta Jonás, vamos a ver que Dios tiene un propósito con Jonás, un diseño especial. Y era de que fuera y predicara a Nínive. Nínive era una gran ciudad donde quedaba Babilonia, hacia esos términos antiguos, hacia esa meseta babilónica, hacia allá esa llanura babilónica, donde eran los jardines colgantes, donde fue una gran industria de esa época, de los tejidos, de la arquitectura, de los jardines colgantes, la gran metrópoli. Posteriormente, con los años, Nínive era una ciudad a esa región de Babilonia y la maldad había subido delante de Dios y había un propósito. Dios quiso mirar no solamente al pueblo de Israel, sino también quiso mirar al pueblo gentil, a un pueblo que no conocía del Señor, a un pueblo que no conocía de Él, y al no conocer de Él, el Señor le dice a Jonás: vaya y predique a Nínive. Esta era la parte, por decir así, la parte de Israel. Él era la parte a la derecha, la parte oriental, pero este hombre no se va a la parte oriental. Y en su corazón está, y parece ser que hay amargura de Dios. Cuando usted se lee el libro completo de Jonás, parece ser que hay amargura en el corazón de Jonás del por qué Dios quiere mostrar su amor y salvación a otro pueblo. ¿Por qué Dios tiene que hablarle del amor y de la misericordia y del arrepentimiento para que Dios muestre su amor? Y Jonás parece ser que eso le cae pesado en su corazón. Y no se da cuenta que Dios, hay veces, en nuestro propósito personal, Dios puede tener un propósito general. Dios puede hacer grandes cambios a través de uno de nosotros. Y hoy quiero mostrarles, si Dios tiene un propósito conmigo, y esa es la pregunta de hoy. Usted se ha puesto a pensar, Dios tiene un propósito contigo, y puede sonar hasta una frase de cajón. Dios tiene un propósito contigo, pero es verdad. Si Dios tiene un propósito conmigo, ¿qué pasa si yo no lo quiero hacer? ¿Qué pasa si yo me rehúso al propósito de Dios? ¿Sabe que a través de la historia Dios nos ha venido llamando a través del Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 1 habla sobre cómo Dios ha venido hablando sobre antiguamente a través de la palabra, sobre los profetas, y hoy nos viene hablando a través de su Hijo Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos dejó su palabra. Y ese llamado que Dios nos ha hecho como eclesia, ek es desde afuera, eclesia viene un término en griego que es ek, desde afuera, o los que están afuera. Y kaleo, eclesia viene del verbo en griego kaleo, que es llamar. Entonces Dios está llamando a los de afuera, a los que no son del pueblo de Israel. Y hoy, viendo que Dios ha puesto su mirada no solamente en Israel, sino a todos los confines de la tierra, Dios tiene un propósito personal con cada uno de nosotros.
Al tener ese propósito personal con cada uno de nosotros, muchos de nosotros, la Biblia dice que al final de los días el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y hoy en día, familia, hemos visto que muchas personas que han conocido del Señor, han amado al Señor, han tenido la fe en el Señor, porque hemos trastornado o no hemos entendido muy bien lo que es la fe. Nosotros creemos en el Señor porque Él nos da un bien. Y hay veces la malinterpretación de la fe es lo que de pronto no nos hace entender muy bien el propósito de Dios en nosotros. Ese propósito de Dios en nosotros, la fe, nosotros solo tenemos una traducción de fe, que es pistis. Fe, y en el español es fe, o sea, no hay otro término para fe. Pero fe realmente, en el griego hay 3 connotaciones de fe. La primera es oida, y es el poder ver al Señor o conocer al Señor por el logos, por la palabra, por las escrituras, por la parte intelectual de poder ver al Señor. Pero hay otro término que es ginosco, que es conocerlo por experiencia, donde usted se enamora del Señor, donde usted lo siente, donde usted lo percibe y lo ama al Señor, y ya lo percibe de una manera donde usted interactúa en la intimidad con Dios. Mire que ginosco, hablando de intimidad en el Nuevo Testamento, también traduce, como las palabras en griego son polisémicas, entonces tienen diferentes traducciones, y esta ginosco significa para interactuar con una pareja sexualmente hablando, que tienen ginosco, intimidad. Cuando yo tengo esa intimidad con Dios, es porque yo ya lo amo, cuando yo ya lo puedo percibir, mis emociones están con Él. Pero hay otra palabra en griego que es pisteu, de donde viene la palabra pistis. Y eso ya es otro tema, es incorporar a Cristo en mí, donde yo me puedo sujetar a Cristo totalmente en mi vida y mi corazón hacia Él. Entonces este pisteu contiene ginosco y eloida. Yo lo conozco, tengo experiencia con Él, pero ahora encarno esta fe en mi vida y la encarno en mi mente y mi corazón. Entonces este pisteu es importante entender y comprenderlo cuando yo encarno la palabra en mí, cuando yo tengo esa fe que puedo encarnar, cuando yo lo conozco, cuando interactúo con Él, pero el oída lo conozco por la parte escritural. Mire que todo es un conjunto y tiene que ver. Ahora, quiero mostrarles a través de la escritura, y yo no malinterpreto la fe, sino que al contrario, yo amo al Señor y lo he incorporado en mi vida. Y ese propósito en Dios, en mí, se cumplirá. Y es que el propósito de Dios, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios de propósitos. Ese Dios de propósitos, ese Dios que hace y marca la diferencia en nuestras vidas. Por eso, y si Dios tiene un propósito conmigo, y si yo me rehúso, ¿qué pasa? Hoy quiero mostrarles esto de si Dios tiene un propósito conmigo. Mire lo que dice la escritura. Versículo número 3, vea lo que hace Jonás en su propósito. Versículo 3 dice la escritura: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que hace este hombre? Dios tiene un propósito con Jonás, pero Jonás, en vez de ir, está la parte de Israel. Él tenía que ir de Israel hacia la parte oriental, allá donde quedaba Nínive. Pero lo que hace él es descender a la playa, a la costa, baja a Jope, coge un barco y se quiere ir por allá, a Tarsis, lejos, a un punto muy contrario de la presencia del Señor. Entonces, hay algo hermoso acá, y es de que, y si Dios tiene un propósito conmigo, número 1,
no se rebeldice. Si hay algo que la rebeldía en el corazón del ser humano, dice la palabra del Señor, que la rebeldía está en el corazón del muchacho. Es algo que está siempre en el corazón, atada al corazón de cada uno de nosotros. Y la rebeldía es algo que siempre se empezó a ver desde tiempos inmemorables, desde el cielo, cuando Luzbel, siendo un ángel y siendo tan hermoso, creyó poder hacer un trono similar o igual, asemejarse a Dios. Esa rebeldía, el no sometimiento a una autoridad, el ser humano, si no está sujeto a las autoridades o normas, pues va a quebrar las cuestiones civiles y las reglas principales que hay para convivir. Si yo no me sujeto a un semáforo, posiblemente cause un accidente. Si no me sujeto a la Constitución, posiblemente voy a ser un infractor de la ley. Y si yo no me sujeto al dador de la ley, de la vida y de las normas, que es Dios, posiblemente mi vida va a sufrir algunos daños colaterales a causa de esa rebeldía. Por eso, si Dios tiene un propósito y si Dios tiene un propósito conmigo, no se rebeldice. Mire que Jonás se rebeldizó y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Cuando yo me rebeldizo, hombre, uno se quiere ir de la presencia del Señor. Ya la presencia del Señor no es su ambiente. Y este hombre no se vaya lejos de la presencia del Señor. Porque hay personas que quieren huir de la presencia del Señor. Como si Dios, su presencia fuera algo negativo. Al contrario, la presencia del Señor, dice por allá el Salmo 73, lo compuso un gran cantautor en los salmos también, aparte de David. Y este salmo del capítulo 63, este hombre, ¿cómo era que se llamaba? Asaf llega y canta algo, dice, porque para mí estar en la presencia de Dios es el bien. Y es que estar en la presencia del Señor es el bien. Pero Jonás se rebeldizó en su propósito con Dios y se fue a un polo opuesto. Y se va en dirección contraria. Vea lo que dice entonces el tema. Y dice la palabra del Señor, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope. Hombre, ¿sabe que uno hay veces cuando se rebeldiza va en dirección contraria al Señor? Y hay veces la persona que se rebeldiza en el propósito que Dios quiere para con él, uno, se va lejos de la presencia del Señor. Dos, se va en vía contraria, en dirección contraria al Señor. Cuando Dios tiene un propósito para la humanidad, créame que va a ser lo mejor. El propósito de Dios, los pensamientos, dice Jeremías, que Dios tiene para con nosotros es el bien y no el mal, sino cumplir el propósito que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Pero cuando una persona, si Dios tiene un propósito con nosotros, en estos tiempos de cuarentena estamos viendo cómo muchas personas que tienen propósito se han rebeldizado en su vida y en el corazón de Dios para decir e irse lejos de la presencia de Dios, en ir en dirección contraria al Señor. Y en estos tiempos se está viendo, cuando Dios tiene un propósito tan lindo con la humanidad, muchas personas están yendo lejos de la presencia del Señor. Muchas personas están yendo en una dirección contraria al Señor. Dios muchas veces nos ha puesto en el corazón hacer una cosa, un trabajo personal para el Señor, y muchos en estos tiempos se están yendo en direcciones contrarias, se están huyendo de la presencia del Señor. Ahora, aunque está escrito que en los postreros días, dice la palabra del Señor, el amor de muchos, aún de los escogidos, se enfriará por causa de la maldad. Y Job también vivió muchos temas en cuanto a las pruebas, pero nunca se apartó. Job, viviendo tantas pruebas como lo que nos muestra el libro de Job, jamás se apartó de la presencia del Señor. Al contrario, su fe estaba intacta, su corazón podía desfallecer por dentro, dice el texto, pero él tenía la fe y la certeza de que el propósito
en él se cumpliría. Por eso, familia, hoy vemos a un Jonás que, como muchos en estos tiempos, se están apartando de la presencia del Señor. Se están yendo en dirección contraria al Señor. Y vea lo que dice la Escritura, versículo número 3, ahí donde estamos. Y Jonás se levantó para huir del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Oye, ¿sabe que cuando nosotros nos rebeldizamos delante del Señor, aparte de irnos de la presencia del Señor, aparte de irnos en dirección contraria con el Señor, ¿sabe que también invertimos nuestros recursos mal? No invierta mal sus recursos. Pero cuando usted se aleja del Señor, les apuesto, familia, que sus recursos los va a invertir mal. El pasaje que paga Jonás aquí, lo paga de su bolsillo para decir, vea, voy a hacer esto. Oiga, y mal invierte hasta sus recursos para alejarse de la presencia del Señor. Mire que muchas personas en estos tiempos se están alejando de la presencia del Señor, están yendo en dirección contraria al Señor. Y aún los recursos que tienen los están invirtiendo para irse lejos de la presencia del Señor. Hay personas que piensan que la salida para muchos de sus problemas en estos tiempos, para esparcirse en medio de esta cuarentena, son unos cuantos tragos, son unas cuantas drogas, es el mal invertir en ropa o quién sabe en estos tiempos cuando debemos, cuando tenemos obligaciones financieras, cuando tenemos deudas, cuando tenemos obligaciones que son primordiales para vivir, usted mal invierte los recursos. Y es que, familia, Dios nos da la sabiduría para invertir bien, para invertir en las cosas que son primordiales en la vida. Para invertir, dice la Escritura en Isaías capítulo 53, ¿por qué gastáis en lo que no es ropa ni comida? ¿Por qué invertís en lo que no es las obligaciones de primera necesidad? Y el profeta Isaías lo habla. Entonces, familia, todo aquel que se aleja de la presencia del Señor va a invertir mal sus recursos. Va a invertir mal todo lo que Dios, la bendición que el Señor le da a uno. Entonces, la Escritura nos empieza a enseñar a nosotros, inclusive hasta invertir. Cuando nosotros invertimos las cosas en lo que es comida, en lo que es lo que necesitamos delante del Señor. Y dice la Escritura, inclusive, comprad y bebed vino, leche, sin dinero. Prácticamente es que Dios va a sustentar nuestras vidas. Y acuérdese que no es el vino para tomar, si alguno me está escuchando, hay que mirar el contexto de la Escritura. El vino era una de las bebidas más comunes, que era el jugo de la vid, y este jugo de la vid recién hecho, sin fermentar, no alcoholiza, sino al contrario, era la compañía y la sobremesa para todas las comidas dentro de los pueblos de Israel. Obviamente en la antigüedad se dieron cuenta que si se añejaba y si se dejaba fermentar, pues causaba embriaguez. Pero cuando vemos en un contexto del vino recién hecho, como en las bodas de Canaán, Jesús hizo un vino nuevo de todo, y fue el mejor vino según el maestresala, y la gente le expresó al maestresala que era el mejor vino, el recién hecho. El contexto lo dice en las bodas de Caná. Entonces, familia, aquí vemos que por qué nosotros invertimos en lo que no es. Y Jonás está invirtiendo en lo que no es. No es sino que nosotros nos rebeldicemos delante de un propósito de Dios y sus finanzas empiezan a decaer por muchos temas, por malas inversiones, por comprar cosas innecesarias, por alejarse de las obligaciones financieras primarias de casa. Mire que muchos hombres de los que viven sumergidos en el alcoholismo, sus familias pasan necesidades primarias tremendas.
la mayoría de personas que estuvieron bajo efectos del alcohol y bajo efectos de las drogas, sus hogares no han sido hogares estables económicamente hablando, o de personas mal administradoras, que son malas administradoras de los recursos, se han ido de la presencia del Señor, se han rebeldizado con Dios y prácticamente están haciendo un hueco mayor cada día más en sus finanzas por invertir mal. Por eso la palabra de Dios dice, y vea lo que dice con Jonás, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mire que si Dios tiene un propósito conmigo, no se rebeldice. Entonces, no se vaya de la presencia del Señor, no vaya en dirección contraria, no invierta mal sus recursos y no se vaya lejos de su propósito. Pues Dios ha hecho un propósito con cada uno de nosotros. Dios ha hecho un propósito hermoso con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos ese propósito alineado con Dios. Créame que vamos a ser personas que vamos a ser capaces de servir, no solamente a nuestra casa, sino a la humanidad, a nuestro alrededor, a todos los egoicos que nos rodea, a muchas personas. El servicio que Dios ha hecho de nosotros, ese propósito que ha hecho en nosotros es que usted pueda servir no solamente a su casa, sino a la humanidad. Entonces, Jonás estaba diseñado en su propósito para servir a Dios, pero también a la humanidad. Y había tenido un propósito especial, como lo dice el versículo número 2. Y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ese pregonar era predicar de Dios, ese poder predicar y compartir de ese Dios vivo que tenía Israel con otras regiones que no conocían al Dios de Israel. Familia, mire que hay algo que me llama la atención. Jonás significa paloma, y hay veces, culturalmente hablando, nosotros decimos deje de palomear tanto. Y hay personas que se van a palomear en el mundo, que se van a palomear fuera de la presencia del Señor. Entonces muchos de nosotros, si sabemos como Jonás, que hay veces, hay personas que se van ahí a palomear en otro lado, se van a suriar en otros lados, se van a mirar en otras situaciones, lejos de la presencia del Señor. Pero también las palomas tienen un significado más hermoso, que la paloma es un ave mensajera. Y el propósito de Jonás, en su esencia, en su nombre, era dar un mensaje a las personas que lo necesitaban. Por eso, familia, si Dios tiene un propósito conmigo, número 1, no se rebeldice, no se rebeldice. Número 2, vea lo que dice la palabra del Señor, versículo número 4. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Número 2, si Dios tiene un propósito conmigo, número 1, no se rebeldice. Número 2, si Dios tiene un propósito conmigo, no se despreocupe. Porque hay personas que se están despreocupando de la vida, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay gente que vive por inercia, vive en el día a día, sin un propósito, sin desarrollar algo, no solamente para consigo mismo, sino para con los demás. Entonces no se despreocupe. Hay algo, porque vea lo que pasa, cuando nosotros nos despreocupamos del propósito de Dios en nuestras vidas, vea lo que dice el versículo número 4. Pero el Señor hizo levantar un gran viento. Pues cuando nosotros nos despreocupamos del propósito de Dios, Dios prepara la adversidad, una tormenta, y no cualquier tormenta, una gran tormenta. La Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. 3 veces lo dicen los proverbios. Cuando una persona está pronta a caer, es cuando está altivita. Es cuando ya... Y los altivos, Dios los mira de lejos y son despreocupados.
que pase lo que tenga que pasar. Jonás tiene una aptitud, y es una aptitud despreocupada, tal vez un poco altiva. Y en medio de su preocupación en el interior, vea, Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Y en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Cuando entendemos esa despreocupación, mire, Dios puede quebrar nuestra seguridad, el barco donde tú vas. Y hay algunos que se despreocupan. En medio de la pandemia tengo un buen trabajo. En medio de la pandemia tengo buenos ahorros. En medio de la pandemia tengo cierta solvencia económica. Si tú te despreocupas del propósito de Dios, Dios puede levantar así de la nada una gran tormenta, y no cualquier tormenta. Una gran tormenta que se pensó que partiría el barco. Y hay una gran tormenta en donde Dios puede quebrar tu seguridad. El barco donde tú crees que estás seguro, Dios puede levantar una tormenta que quiebre tu seguridad. Y esta seguridad que muchas veces nosotros pensamos que tenemos en nuestras manos, que por el hecho de que la nave tiene un timón y usted la puede manejar, y hay algunos que dicen, yo puedo manejar mi vida. Santiago, en su capítulo número 5, creo que es donde Santiago dice, vamos ahora ricos, decida ahora, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, mañana haré esto, mañana voy a comerciar. Dice la Escritura, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Porque nosotros hay veces tomamos nuestra vida como si nosotros pudiésemos manejar nuestra vida como se nos da nuestra bendita voluntad. La Biblia dice, porque en lo cual deberías decir si el Señor quiere, porque ¿qué es vuestra vida? Vuestra vida es como una tiniebla que está por un momento y luego se desvanece. Familia, cuando no reconocemos a Dios y muchas veces nos despreocupamos y la altivez puede llegar a nuestra vida y decir, estoy seguro en mi barca. Dios puede levantar una gran tormenta. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. 3 veces lo dicen los proverbios y me llama tanto la atención eso. Porque hay gente que cuando se ha rebeldizado con Dios y se despreocupa del propósito que Dios tiene contigo, familia, tenga cuidado. Cuando más seguro usted cree que está, ¡ojo! Porque puede venir el tema. El que crea estar firme, cuide que no caiga. Entonces, familia, es mejor depender del Señor y decir, si el Señor quiere, vamos a hacer esto o aquello. Pero no crea que usted tiene el control de su vida, realmente. Es un engaño, tal vez del diablo, por así decirlo, hacerle creer a usted que usted tiene el control y el dominio de su vida. Ojo con esto. Jonás pensó que tenía el dominio de su voluntad, de su vida, y su propósito lo podía dejar de lado. Mucho ojo, todos aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, entiendan que como iglesia hemos sido llamados desde afuera para adentro, para constituir el cuerpo de Cristo. Familia, y si a ti te selló el Espíritu Santo, créame, que no podrá escapar del propósito de Dios. Bienvenidos a la mafia celestial más grande del mundo. Aquí el que entra no sale, pues ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, tan hermoso que está en medio de nuestras vidas, familia, tiene un propósito, un designio especial para ti y para todos nosotros. Jonás pensó que se iba a escapar de este designio. No le gustó la tarea que Dios le puso. Y hay veces no nos gusta que Dios nos ponga cierto reto, cierto propósito en la vida. Y algunos dicen, yo no quiero hacer eso. Y algunos se rebeldizan, algunos se despreocupan. Y vea que esa despreocupación, porque creen que van en una gran nave, una nave robusta, porque tal vez tenemos un contrato indefinido, o tenemos una gran empresa, o tenemos un gran negocio, o tenemos la fe y la certeza muchas veces. Familia, hay veces malinterpretamos la fe.
Cuando vemos la fe en el hebreo es emuná, y la fe significaba, emuná era obediencia. Y nosotros tenemos pisteu, que es creer sin ver, es encarnar esa fe en Cristo. O sea que tenemos doble responsabilidad, creer pero también obedecer a la palabra de Dios. Por eso vea lo que dice la Escritura, aquí en el versículo en donde estamos, en el número 4, ¿no? Y versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Vean que eran dioses diferentes, ¿no? Con D minúscula, dioses diferentes. Un Dios que vea lo que dice la Escritura, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Cuando yo me despreocupo, mire, uno no puede evadir una gran responsabilidad. Y los que se despreocupan en el propósito están evadiendo responsabilidades que tenemos como iglesia. Una responsabilidad que tenemos con Cristo. Cuando yo encarno esta fe en Cristo y la tengo en mi corazón, hay un término importante que ya le explicaba a una gran amiga, a un tema acá, y es en la palabra del Señor tenemos un término en griego que es doulos o doulou, que es esclavo. Y es esclavo por amor, es esclavo de Cristo, es esclavo en amor y obediencia. Pero en el griego hay diferentes dialectos. En el griego koiné del Nuevo Testamento, que era el griego común de la época, hay diferentes dialectos. Está el dialecto ático, jónico y ptolomaico. En el dialecto ptolomaico es el griego jurídico del Señor. Este griego jurídico del Señor solo lo tiene el libro de Romanos. Y cuando el apóstol Pablo habla acá de doulou, significa un contrato nupcial con Cristo por amor. Porque es un término jurídico. El doulou ahí, en este contexto jurídico, es un contrato nupcial. Y nosotros tenemos un contrato nupcial con Cristo. Dice que la iglesia, óigame bien, va a ser la esposa. Ahorita somos la novia y tenemos un contrato nupcial con Cristo. Y la iglesia va a ser desposada en el cielo por Jesucristo, donde van a ser las grandes bodas del Cordero. Familia, nosotros tenemos un contrato nupcial con Cristo y somos esclavos, un contrato nupcial por amor a Jesús. Yo no me puedo despreocupar del propósito que Dios tiene para con nosotros. Es un propósito hermoso. Y este propósito de parte del Señor, familia, yo no me puedo despreocupar y uno no se puede evadir una gran responsabilidad. Todos hemos sido llamados. Y dice, por tanto, la gran comisión, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 en adelante. Entonces, familia, usted podrá ver que tenemos una gran comisión, un gran propósito como iglesia de parte del Señor. Jonás, haciendo lo imposible para despreocuparse, huyendo de la presencia de Dios y del propósito que él tenía, no quería ir a pregonar las buenas nuevas de salvación a Nínive. Y si Dios tiene un propósito conmigo, entonces, número 1, no se rebeldice. Número 2, no se despreocupe. Vea lo que hizo. Y hay personas especialistas en evadir la realidad. Y la forma de evadir la realidad de la vida, cuando muchas veces uno entra en depresión, cuando vienen las situaciones difíciles de la vida, ¿qué hizo este hombre? Y llegó y dice la Escritura, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire, familia, que hay muchas personas que para escapar de la realidad lo mejor es el sueño, lo mejor es dormir. Cuando uno está en depresión, lo mejor es dormir. Y sabe que
dormir es un alimento para el cuerpo, pero echarse a dormir es evadir la responsabilidad. Echarse a dormir es echarse a las petacas, como dirían en México. Echarse a la locha, como diríamos en Colombia. Pero familia, acá es donde tenemos que entrar y mirar, porque no nos podemos escapar de la realidad echándonos a dormir. Familia, Dios hizo al hombre con un diseño especial. El descanso vendrá en sus horas que deben de ser, pero en el día nosotros tenemos que ser productivos. Y la productividad del ser es en hacer también la voluntad del Señor. Dice la Biblia, no deje de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Usted puede trabajar en la productividad del ser, pero no deje de lado el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que muchas personas conozcan del Señor. Por eso, familia, hoy debemos entender este tema, y es comprender especialmente de la palabra del Señor y el propósito que tenemos como iglesia delante de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, y si Dios tiene un propósito conmigo, no se rebeldice, no se despreocupe. Y número 3, vea lo que dice el versículo número 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire que en la religiosidad de estos hombres en el barco, cada uno tenía un Dios diferente al Dios de Israel. Pero el propósito de Dios, así usted se intente rebeldizar y despreocupar del propósito de Dios, Dios va a hacer algo en medio de eso también. Dios sigue siendo Dios. A Dios no se le escapa nada de las manos. Entonces, vea lo que pasa aquí. Número 3. No se desconecte. Si Dios tiene un propósito con nosotros, que en verdad lo tiene, no nos rebeldicemos, no nos despreocupemos y no nos desconectemos. No se desconecte. Mire qué vergüenza para Jonás, que siendo un profeta de Dios, una persona que iba y declaraba la palabra de Dios a otros pueblos y al mismo Israel, oiga, hay unos hombres que aunque no conocían al Dios de Israel y en su religiosidad, trataban de conectarse espiritualmente con su Dios. ¡Qué vergüenza para Jonás! Y mientras otros, aunque no conocían a Dios y en su religiosidad, buscaban a sus dioses, diferente al Dios de Israel, óigame bien, Jonás se echó a dormir. Y esto es un problema cuando uno se desconecta de Dios. ¿Por qué desconectarnos del Dios de Israel? Si la fe proviene, mire, la fe no proviene de Grecia, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La fe no proviene de Grecia, la fe no proviene de Roma. Roma era el que perseguía a la iglesia en el primer siglo. La fe proviene de Israel. Juan capítulo 4 muestra al Señor Jesucristo. Es uno de los pasajes que más me fascinan en la Escritura, porque es donde Dios le da el realce a la mujer. Y cuando Dios le da el realce a la mujer samaritana, le dice a la mujer, Señor, tú estás hablando con una mujer y detrás del hecho samaritana. Y Dios aquí le da un realce a la mujer impresionante. Y en este realce le muestra el propósito a una de las mujeres. Pero en este pasaje le dice a la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículos 21, 22, le dice a la mujer samaritana, mire, ustedes como samaritanos, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación proviene de los judíos. O sea que la Biblia hay que estudiarla en un contexto judeo-cristiano, porque Jesús, Cristo, le dio el valor y la esencia estructural a la doctrina y a la teología. Por eso, familia, en esta mañana quiero mostrarles aquí a través de la Escritura que usted no se debe desconectar. Aquel Dios que envió a Jonás a predicarle a una ciudad que no era del pueblo de Israel, y a un Dios
que a nuestros días llamó a los que no son del pueblo de Israel, llamó a los de afuera e hizo eclesia, la iglesia. Por eso nosotros como iglesia tenemos un privilegio importante de parte de Dios. Si usted se quiere leer Romanos capítulo 9, 10 y 11, va a ver el pasado de Israel, el presente de Israel y el futuro de Israel. Y en medio de esos capítulos usted va a ver que la iglesia, los que son llamados a ser del cuerpo de Cristo, somos el olivo injertado en el olivo silvestre que es Israel. Y las promesas de Israel por Cristo y por su sangre preciosa, ahora estas promesas que también eran por Israel recaerán sobre la iglesia. Qué hermoso es poder ver que usted no se puede desconectar del propósito de Dios. Este propósito usted no se puede despreocupar de él. Usted no se puede desconectar del propósito de Dios. Y entonces aquí dice la escritura en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó. Oiga, Dios usa al que quiera para hablarnos. En este caso, Dios usó al patrón o al jefe de la nave, al capitán de la nave. Y Dios usó una persona para, en ese momento él tenía que sujetarse a esa autoridad, que era la autoridad de Jonás. En ese momento era el capitán de la nave. Dice que el que manda es capitán y otros son marineros. Entonces ahí el hombre estaba subido en una barca donde Dios usó al capitán para hablarle, para decirle: viejo, ¿qué es lo que está haciendo? Y Dios puede usar al que quiera. Dice la palabra del Señor que si no Dios puede, dice que las piedras hablarán. Si uno intenta callar la voz de Dios, pues las piedras hablarán. Y este hombre que no conocía al Señor le dice algo aquí hermoso. Y le dice, el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¡Levántate! Y cuando uno no se desconecta, Dios usa a otros para hablarnos y conectarnos. Vea, nos despierta ante la situación. Y hay personas que están dormidas ante la situación de la vida. Hay personas que se desconectaron del propósito de Dios y no ven que están durmiendo en muchos temas. Sus hijos se están perdiendo. Su hogar se está hundiendo. Su familia se está dividiendo. Y hay gente que está dormida. Hay gente que está desconectada del propósito de Dios. Es un buen momento para conectarse con Dios. Y hoy es un momento para decirle: despierte. Despiértese. Mire, si usted tiene ahí a alguien a su lado, dígale: despierte. Dice Efesios: despiértate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Oiga, familia, hay gente que está desconectada de un propósito que Dios ha enviado. Y Dios ha enviado a personas a decirle: oiga, muévase. Su familia se está perdiendo. Sus hijos se están perdiendo, su esposa, su esposo se está yendo, su hogar se está hundiendo. ¡Qué tremendo! Y aquí al desconectado la va a llevar. Mire que los que animan en la palabra son muy buenos. Vimos a través de la escritura en Hechos cómo Bernabé animó a Pablo para ir ante los discípulos, ante los apóstoles. Juan Marcos también, Dios animó a Juan Marcos para que siguiera adelante, para que no se desanimara, porque al principio para el apóstol Pablo no era muy útil, pero Bernabé animó a Juan Marcos para que siguiera adelante en ese propósito de Dios. Y posteriormente Juan Marcos, el apóstol Pablo, dice: venga, tráigame a Marcos que me es útil para la obra. Ese Bernabé animó a Pablo, animó a Marcos, animó a muchos de la iglesia a que siguieran al Señor. ¿Qué serían de esas personas que no nos animan? ¿Qué sería de la palabra de Dios si no la conociéramos, si no nos animara ella misma a través de su Santo Espíritu? Así que, familia, ánimo, levántese de donde esté. Hay personas que son dormidas mentalmente, dormidas espiritualmente, y no ven la importancia de conocer la palabra de Dios. Dice en la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo 16: porque toda la escritura
es inspirada por Dios y es útil. Tiene un propósito para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado y bueno para toda buena obra. Propósito. La Biblia se mueve a través del propósito para el ser humano, individual y colectivo. Por eso usted no se puede desconectar del Señor. Y Jonás se desconectó. Y Jonás, al desconectarse, vea lo que dice la palabra del Señor. Qué tremendo. Entonces le dijo: que tienes, dormilón, levántate y clama a tu Dios. Oiga, Dios usa personas que nos anima a levantarnos, pero Dios usa personas que nos anima a conectarnos con Dios. Y espero ser ese utensilio en esta mañana. Conéctese en el propósito con Dios. Conéctese con Dios. Créame que Dios no lo mandó acá al mundo para que usted viviera el día a día. Dios lo mandó con un propósito. Y el propósito es que usted le conozca y se conecte en esta mañana con Dios. ¡Qué propósito tan hermoso! Y usted puede ver aquí a través del pasaje unos pasos hermosos que Dios tiene con nosotros cuando Dios tiene un propósito conmigo. Y Dios tiene un propósito conmigo. Solo que número 1, no se rebeldice. Número 2, no se despreocupe. Y número 3, no se desconecte. Pero le tengo el cuarto. Vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quiénes nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó, adivinen, ¡tra! Cayó ahí el número, se ganó el premio mayor. Jonás, cayó sobre Jonás. Número 4, vea lo que dice la Escritura. Si Dios tiene un propósito conmigo, no se rebeldice, no se despreocupe, no se desconecte y no se confíe. No se confíe de la suerte. Algunos dirán: con suerte no me pasará nada. Dios es lindo, con su misericordia es para siempre. Si yo me desconecto del propósito de Dios, eso no pasa nada. Dios es amor. Sí, también dice Hebreos en el Nuevo Testamento que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso, familia, es tremendo este tema. Yo quiero mostrarles a través de la palabra del Señor que no nos podemos confiar de lo que nadie sabe. Dios todo lo puede sacar a la luz. Y qué tremendo esto. Si Dios puede sacar todo a la luz, no se sabe. Estaba estudiando acá qué método de suertes usaban los navegantes antiguos. Algunos historiadores y teólogos no tienen con certeza lo que ellos hicieron, pero algunos dicen que tomaban algunos ciertos palos en un círculo y estos navegantes ponían el nombre o una cuestión que representara a cada uno de los ocupantes del barco, o esos palitos, ellos, los tickets del antiguo, de la antigua historia, eran unos palos con unos ciertos números o algo, y parece ser que echaron estos palitos ahí en un círculo y botaron los palos hacia arriba de un balde, y el que cayera en el círculo era un método de probabilidad para mirar suertes. Increíblemente, si este fue el método que usaron, posiblemente, pero algunos dicen que no, porque los vientos eran grandes y se podían llevar los palos. O sea, habían diferentes maneras. Pudo haberlo echado suerte dentro del barco, donde no estaba el viento ni todo el tema. Entonces pudieron estar debajo de una plataforma del barco, y cuando hicieron esto en el círculo, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces Dios puede usar cualquier medio. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, no se confíe. Dios saca todo a la luz. ¿Y qué quiere sacar Dios a la luz? Óigame bien, las circunstancias te pueden señalar, porque usted está confiado de que todo va a estar bien, y resulta que Dios preparó una gran tormenta. Y esta gran tormenta de la vida y esta desconexión con Dios, óigame bien, va a afectar a otros. Y eso es lo que uno no entiende.
Cuando usted se desconecta del propósito de Dios, puede afectar a otros. Y los otros no están dispuestos a recibir un daño colateral por usted. Y Dios hace lo que sea y las circunstancias te pueden señalar. Y en esta mañana, en la circunstancia, cuando uno se desconecta de Dios y uno está muy confiadito, no en la fe, sino en una cuestión natural, las circunstancias te pueden señalar. Y cuando las circunstancias te señalan, porque vea lo que puede pasar muchas veces. Hay tantas circunstancias que se levantan y hay personas que han estado tan confiadas que dicen, ay, qué pena. Es que hemos visto, sí, usted es como un buen trabajador y todo, pero últimamente usted las cosas no están saliendo bien y la empresa está como en crisis. Dios lo bendiga, muchas gracias. Se acabó su contrato. Y las circunstancias te señalaron. Alguna cosa Dios puede hacer para que tú comprendas que estabas muy confiadito en lo que no tenías que confiar. Cuando uno se desconecta del Señor y uno confía en su propio camino, muchos caminos al hombre le parecen de bien, pero su fin es camino de muerte. Confía en el Señor y Él hará, dicen los textos. Entonces, familia, vea lo que dice aquí la Escritura. Y si usted se pone a mirar allí en el versículo número 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Las circunstancias señalaron a Jonás. Y vea lo que dice la palabra. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? 4 preguntas y le piden la hoja de vida a Jonás. Y créame que cuando las circunstancias nos apuntan, nos revisan la hoja de vida. Venga a ver, ¿por qué es que nos está yendo así? Porque es que cuando nos desconectamos con Dios, su propósito afecta, o su despropósito en este caso, afecta la vida de otras personas. Y las otras personas no van a pagar su precio. Cada persona tiene que pagar su precio. Y vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire, tú nunca podrás esconder tu verdadera identidad. Porque el desconectado con Dios tratará de esconder su hoja de vida, su identidad. Y familia, yo le quiero decir algo. Si usted se desconecta de Dios, usted no puede dejar de quién es. Pedro, cuando el Señor Jesucristo, la noche que fue arrestado, la gente vio a Pedro y le dijeron, tú andabas con Cristo. Y Pedro dijo, no, ¿qué le pasa? Que sí, que tú eres. Y entonces Pedro comenzó a maldecir, a decir malas palabras, tal vez groserías, para decir yo no andaba, que no sé qué, y empezó a ser ese hombre rudo. Y sabe, uno no puede, después de uno haber sido lavado con la sangre de Cristo, uno no puede quitarse la identidad de Jesús en su vida. ¿Sabe por qué? Porque el ADN de Cristo, esa sangre preciosa que vertió en el madero, cuando usted por fe incorporó a Cristo en usted, ahora la sangre de Cristo corre por nuestras venas. Y no podemos negar nuestra identidad en Jesús. Usted no puede negar la identidad de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y usted nunca podrá negar lo que hoy en día corre por sus venas. Familia, qué tremenda verdad dice aquí un texto. Y sabe que mucha gente nos va a revisar la hoja de vida. Mire, una persona que va a presentar una hoja de vida a algún lugar, lo primero que van a notar es que usted es diferente. Porque ya hay una normatividad en usted. La sangre de Cristo corre por nuestro ADN. No hay nada que hacer. Esto es difícil cambiarlo. Cuando la fe la tenemos tan interiorizada en nosotros, que ya tenemos pisteu, que hemos encarnado a Cristo en nosotros, familia, nuestra hoja de vida cambia, nuestro currículum cambia.
Nuestro perfil profesional cambia. Y el perfil profesional en nosotros es nuestro ADN. Y vea las preguntas. ¿Qué oficio tienes? A pesar del oficio que tengas, tienes un ADN especial. ¿De dónde vienes? De donde vengamos, Dios ya tiene un propósito. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y la Biblia dice, porque nuestra ciudadanía ya no está aquí, sino está en los cielos. Y le tengo una noticia, usted ya tiene un nuevo ID en el cielo, usted tiene una nueva cédula en el cielo. Gracias a Dios, y otro nombre también. Si no le gusta su nombre, gracias a Dios en el cielo hay otro nombre. Entonces, familia, nuestro ADN lo tenemos allí inmerso en sus venas y es el ADN de Cristo. Este ADN del Señor Jesucristo usted no se puede desconectar y no se puede confiar. Nunca podrás esconder tu verdadera identidad. Y vea lo que dice el versículo número 9. Y él le respondió, soy hebreo. Temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire, nunca, ¿sabe qué? Usted podrá esconder su verdadera identidad y nos tocará reconocer nuestra verdadera esencia. Y mi esencia, soy cristiano. Temo al Señor, Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Y yo soy cristiano hasta los huesos, papá. Creo en Cristo con todo mi corazón, creo en el Padre, que a través de Cristo llegué al Padre, y creo que el Espíritu Santo, el Padre lo envió por la promesa de Él, y lo envió el Señor Jesucristo para nuestras vidas, y la iglesia, el cual une al cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, familia, aquí no hay nada que hacer. Antes de ser pastor, antes de ser teólogo, antes de ser lo que quiera yo ser, soy cristiano hasta los huesos y temo al Señor. Confieso que Cristo es mi Señor y Salvador a los cuatro vientos. ¿Quién eres tú? Y hoy quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién eres tú hoy? Cuando el ADN de Dios está por nosotros y por nuestras venas, no importa nada. Tenemos a Cristo clavado en el corazón, corriendo por nuestras venas. Porque nuestra confianza no está en este mundo, sino nuestra confianza está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió y vivió, resucitó a sí mismo por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Si Dios tiene un propósito conmigo, mire, Jonás no pudo ocultar su ADN, Jonás no pudo ocultar su identidad, y nosotros no podemos ocultar verdaderamente quiénes somos en Cristo. Ahora, vea lo que dice el texto. Si Dios tiene un propósito conmigo, número uno, repito mucho para que no se le olvide y se le quede algo del mensaje. No crea que es que uno repite por repetir. Pero si Dios tiene un propósito conmigo, no se rebeldice, no se despreocupe, no se desconecte, no se confíe. Número 5, vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Número 5, si Dios tiene un propósito con nosotros, no se indisponga. Y no se indisponga en la vida cuando usted está desconectado del propósito de Dios, porque muchas personas lo van a confrontar. No se indisponga cuando la gente lo confronte, papá. Y mire que hay muchos de nosotros, no nos salen las cosas bien, le están saliendo las cosas mal a las otras personas, y uno siempre va a tratar de buscar un culpable. Y si no, pregúnteselo a Adán. Cuando se desconectó del propósito de Dios, cuando se confió en lo que él hacía, el Señor lo llamó y le dijo, Adán, ¿dónde estabas? No, estaba escondido. ¿Y por qué está escondido? No, es que estaba desnudo y temí. Y le dijo, ¿y quién enseñó que usted estaba desnudo? ¿No será que comió del árbol? Ah, no, Señor, la mujer que me diste.
Y le preguntaron a la mujer, ¿y usted va? Ah, no, señor, yo no fui, fue la serpiente. Y le preguntaron a la serpiente, ah, no, fue la vaca. Entonces la culpa es de la vaca, el librito ese. La culpa es de la vaca. Oiga, nadie tiene la culpa aquí. Y uno se indispone. Oiga, uno comete la falta y uno oiga, y la gente me sale a deber a mí. Yo la embarro y la gente me sale a deber. Y así hay muchas personas. Dios tiene un propósito tan lindo con cada uno de nosotros. Pero se desconectan del Señor, se rebeldizan con el Señor, se rebeldizan con la palabra, se rebeldizan contra el Espíritu Santo. Oiga, y hacen lo que hacen y antes se indignan. Oiga, hay gente súper delicadísima. Toca aguantársele lo que ellos quieran. Ay, sí, cómo no. Dios tiene unos medios para suavizar estas garras, para suavizar estos temas. Y Dios usa unos métodos tan especiales. Familia, hombre, no se indisponga cuando otro lo confronte. Jonás no podía indisponerse. Y otra gente lo confrontó y vea lo que le dice, versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, oiga, ¿por qué has hecho esto? ¿Y sabe que hay veces Dios va a usar gente para que nos confronte? Oiga, ¿por qué es así? Si usted tiene una esencia diferente a la gente normal. Y es que nosotros tenemos una esencia diferente a la gente normal. Ahora, no quiere decir que porque sigamos a Cristo somos perfectos. Jonás no era perfecto. Jonás era un profeta y no era perfecto. Jonás era mañoso. Y Jonás le entró una rabia por decir, pero ¿por qué esa gente tiene que conocer de ti, Señor? Yo no quiero y no voy a ir. Oiga, y se rebeldizó contra el Señor. Oiga, pues va uno en el momento, esa rebeldía, esa desconexión, esa despreocupación que uno tiene, esa confianza que uno tiene, mal dada, hombre, algún día va a ser confrontado. Entonces no se indisponga. Y vea lo que dice la Escritura. Versículo número 10. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Uy, hombre, no se indisponga. Dispóngase más bien a enfrentar sus errores, que esto sí es lo que va a pasar. Dispóngase a enfrentar los errores. No se indisponga. Dispóngase más bien a enfrentar sus errores. Mire que hay algo hermoso en el ser humano. Cuando nosotros estábamos en el colegio, siempre había un compañero que decía, ay no, yo no fui. Hicimos una tremenda embarrada en el colegio, me acuerdo tanto. Ya nosotros no teníamos una hoja del observador, sino una Z. Y en el colegio hicimos una vez una embarrada y uno dijo, ay no, yo no hice nada. Y todos nosotros. Pero el día que nosotros asumimos todos una pilatuna que hicimos en el colegio y todos asumimos el error, oiga, eso causó una conmoción diferente. No, sí, fui yo. Profe, sí, fui yo. Y todos nos levantamos. Sí, también fuimos todos. Hombre, esto tuvo una gracia diferente ante las personas. Y Dios nos está preparando para que ustedes y yo no nos indispongamos tan rápido en las situaciones de la vida. Sino que el hombre tiene que aprender a asumir sus errores. Decir, sí, Señor, esto es mío. Esto es mío. Dijo, ¿cómo es que se llama el teólogo santanderiano? Peter Albeiro, un cuentachistes de aquí de nuestra región santanderiana. Dijo el teólogo Peter Albeiro, cada vez que en un cuento que tenía con su esposa, y cuando él se iba por allá a hacer cosas que no eran, él ya sabía que su esposa se iba a embejucar, y él decía, Señor, esto es mi problema. En otras palabras, obviamente. Asuma sus errores. Asuma los errores de lo que tenemos que hacer. Dios nos está enseñando a asumir los errores.
Y Jonás está siendo enfrentado y confrontado para que no se indisponga más y aprenda a asumir sus errores. Y es lo que Dios nos está impulsando en la vida. La Biblia dice, ¿quién podrá saber sus propios errores? Es Dios quien nos tiene que confrontar a través de la palabra para que usted aprenda a asumir sus errores. Mire, los problemas más normales de pareja, casi siempre en estos tiempos y ahorita en cuarentena, donde la actividad social estuvo más complicada por la intensidad horaria de estar bajo un mismo techo, entonces ahorita se ve muchas veces donde ya no asumimos nuestros errores. No, es que fue su culpa. Ay, no, pero es que también la suya. Oiga, ninguno es capaz de bajar la cabeza y asumir sus propios errores. Oiga, Dios nos tiene que enseñar humildad a través de las pruebas. Por eso es que se levantan unas pruebas tan grandes en nuestra vida hasta que ustedes y yo aprendamos lo que es humildad. Irnos a tierra. Irnos de rodillas, poner la frente en el piso y decir, Señor, perdóneme, ayúdame a ser más humilde. Porque eso es lo que Dios nos está enseñando. Y por fin, Jonás aprende algo de humildad y de aprender de los errores que estaba cometiendo. Que no quiere decir que por el hecho de seguir a Cristo seamos perfectos. No, vamos a cometer una cantidad de errores. Pero para cada error hay un gran viento que se levanta para enseñarnos la humildad. Entonces vea lo que dice la Escritura. Versículo número 12, vea lo que dice la Escritura. Versículo 11. Entonces dice, ¿y qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y versículo 12, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Oiga, asuma las consecuencias. Y Dios nos ayuda a que no nos indispongamos cuando Dios tiene un propósito con nosotros. Es, disponernos para enfrentar nuestros errores y asumir las consecuencias de nuestros errores. Y esto es lo que Dios quiere. Asuma las consecuencias de sus errores. Cada acción trae una consecuencia. Todo lo que hacemos en la vida, de lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces aprenda a asumir las consecuencias de sus acciones. No se indisponga, porque es que hay gente que se ofusca. Hizo una mala acción y creen que van a recoger una buena acción. ¡No! De lo que el hombre siembre, eso recogerá en la vida. Si usted es hipócrita, recogerá hipocresía. Si usted es benevolente, recogerá benevolencia. Si usted es buena gente, recogerá buenas acciones también. Si usted sonríe, usted va a recoger sonrisas. Si usted es malacaroso, va a recoger mala cara. De lo que el hombre siembre, eso recogerá. Entonces, familia, aquí es donde Dios nos está enseñando a asumir las consecuencias. Y vea, la sinceridad puede hacerte salir a flote. Y vea que cuando Jonás asumió sus propios errores, vea lo que dice el versículo número 13. Y aquellos hombres trabajaron por hacer volver la nave a tierra. Vea que cuando usted asume las consecuencias de la vida y usted es sincero, y hay esa sinceridad, la sinceridad nos puede hacer sacar a flote. Y vea lo que hacen estos hombres al ver la sinceridad y al ver que asumió los problemas este hombre con altura. Y aquellos hombres trabajaron para hacerle volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Estos hombres, al ver la sinceridad de Jonás, intentaron sacar la nave a flote. Bueno, por lo menos este cabezón es sincero. Tratemos de sacar esto a flote, a ver si... Oiga, hasta se despojaron de sus pertenencias, echaron las cosas al mar a ver si la nave quedaba más liviana. Y como aquí esta sinceridad está muy bien y muy de todo y los tratará de sacar a flote, familia, nosotros tenemos que volver al propósito de Dios. Entonces, número 6, vea lo que dice la palabra.
Entonces, versículo 14, clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Uy, número 6, y si Dios tiene un propósito conmigo, no se asombre. Y no se asombre de qué. No se asombre que otros sí se conecten con Dios. Su desconexión, su problema hizo meter en problemas a otros. Su desobediencia hizo un problema que va a afectar a otros. Pero ese problema que también los afectó a ellos, sí va a ser, y usted no se asombre, que otros sí se conectan con Dios. Esta gente se conectó con Dios. Estos hombres reconocieron al Dios de Jonás como el gran Dios, fuerte y poderoso, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Y esta gente sí se conectó con Dios. Te rogamos ahora. Entonces ellos clamaron al Señor y le dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos. Oiga, no se asombre que otros sí reconozcan el señorío de Dios. Oiga, uno hay veces no reconoce el señorío de Dios si nos rebeldizamos, si nos despreocupamos, si nos desconectamos, si nos confiamos en nuestras cosas, si nos indisponemos, hombre, y nos asombramos. Y hay veces decimos, ve, este que era, ahora es. Y vea, esta gente que uno cree que nada que ver con Dios, sí se conectaron con Dios. Mire que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, sea como sea. Bueno, este camino de aquí para Tarsis también me sirven. También los voy a hacer que ellos conozcan mi nombre a través suyo. A través de su problema, yo me voy a glorificar. Y vea lo que dice la Escritura. Para que no perezcamos por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, el Señor, has hecho como has querido. Porque tú, Señor. La palabra en sus Biblias está una traducción de la Septuaginta, que fue una mala traducción, que fue Jehová, pero bueno, es que hay dos clases sacerdotales y no se pusieron de acuerdo en ese momento en la traducción. Uno les pusieron Jehová y otro les pusieron Yahvé. Entonces, en las traducciones pusieron Jehová, pero posteriormente fue un barbarismo en las traducciones, por eso no digo Jehová, sino el Señor, que fue las traducciones Reina Valera contemporánea. Y las demás Biblias en estos tiempos se han dado cuenta que la mejor traducción es el Señor. Entonces, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Entonces, qué hermoso es ver que ellos sí reconocieron el señorío de Cristo. Oiga, uno a veces camina con el Señor y hay una leyenda que dice, me dices Señor, pero no me obedeces. Me llamas camino, pero no andas en mí. Entonces, familia, aquí vemos algo importante de la palabra de Dios. Y si Dios tiene un propósito conmigo, pues no se asombre, que otros sí se conecten con Dios, que otros sí reconozcan el señorío de Dios. Versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Oiga, no se asombre, que otros sí entiendan la voluntad de Dios. Y hay gente que sí entiende la voluntad de Dios, y ellos entendieron que la voluntad de Dios era que Jonasito se fuera para el mar. Familia, y hay otros que van a entender la voluntad de Dios. Cuando usted no encaja en algún lugar, lo van a sacar. ¿Por qué? Porque usted tiene un propósito en Dios. Y si usted se desconecta, usted va a ver que en el engranaje espiritual, las piezas, igual que en el motor de un carro, las piezas que no estén funcionando o estén desgastadas o estén desconectadas, se tienen que reemplazar. Y aquí Jonás tuvo que asumir su error y ser reemplazado acá, ser botado y desechado para que el mar se aquietase. Entonces no se asombre de que otros sí entiendan la voluntad de Dios. Versículo 16, y temieron aquellos hombres al Señor, al Dios de los cielos. Temieron al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificios a Dios e hicieron votos. Uy, no se asombre que otros sí teman
y se consagren a Dios. Esta gente temió al Señor y se consagraron al Señor, al Dios de los cielos, porque vieron que era el Rey de Reyes, el Señor de toda la creación. Y dice el texto allí, y aquellos hombres y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificios a Dios. Los sacrificios que usaban en adoración a Dios, adoraron a Dios e hicieron votos, se comprometieron, ¿sabe qué hicieron? Se consagraron delante de Dios. No se sorprenda eso. Que otra gente sí entienda lo que usted no entiende hay veces, y estando en los caminos del Señor. Y terminó, versículo 17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oiga, no se asombre que venga un trato personal de parte de Dios para su vida. Porque acuérdese que Dios tiene tratos personales. Y más usted, si conoce del Señor, familia, Dios tiene un trato personal para usted. Y sería otra predicación, los otros capítulos, porque iba a dar toda una predicación, iba a dar todo el libro de Jonás hoy, pero bueno, Dios me guió para este tema. Entonces, familia, hoy quiero mostrarles, familia, de que si Dios tiene un propósito conmigo, número 1, no se rebeldice. Número 2, no se despreocupe. Número 3, no se desconecte. Número 4, no se confíe. Número 5, no se indisponga. Y número 6, no se asombre de lo que Dios puede hacer aún a través de su rebeldía y su desconexión y su propósito personal con Dios. El Señor Dios de los cielos, nada se le sale de control. Él te permite hacer muchas cosas en la voluntad permisiva de Él. Pero cuando llegue el tiempo de hacerte recordar su amor y su justicia, lo hará como Él quiere. Hacer su voluntad es para bien, para nuestra bendición, es para bien, no para mal. Así que, familia, yo quiero hoy, a través de la palabra del Señor, mostrarte que Dios sí tiene un propósito personal contigo. Solo no se rebeldice y no haga estas cosas que vimos hoy en la palabra. Yo quiero pedirte en esta mañana que tú le digas al Señor: Padre, gracias en esta mañana. En tu amor, en tu misericordia, hoy, Señor, reconocemos que somos pecadores, que te hemos fallado, que nos hemos rebeldizado contra ti, con tu palabra, contra tu Espíritu Santo, contra esa sangre preciosa que vertiste en la cruz del Calvario. Señor, hoy, Señor, reconocemos que hemos pecado, que te hemos fallado, Señor, y que muchas veces tu propósito lo he dejado de lado. Señor, ayúdame, por favor, a reconocerte como mi Señor y mi Salvador personal. Por eso hoy reconozco, Señor, que te he fallado y que me he apartado del propósito de ti, Señor. A los que no se han apartado, ayúdame, Señor, a nunca apartarme de ti, Señor. Pero si lo has hecho, dile: Señor, hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador personal. Dile: escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias porque hoy te acepto como mi Señor, para adorarte, para bendecirte, para reconocer que tú tienes un propósito en mí, en mi familia y para el mundo entero. Por eso hoy, Señor, bendigo a todas las personas que hoy se conectaron, a todas las personas que van a ver este video. Señor, yo los bendigo en esta mañana. Declaro, Señor, que el propósito tuyo, tú lo cumplirás en nosotros. Sí, Señor, así va a ser. Señor, por ese propósito que hiciste en la cruz del Calvario, tú lo cumplirás.
para con todas las familias, todas las personas que nos están viendo. Aquí en Colombia y fuera de Colombia, las bendigo en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Dios. Hoy bendigo a cada uno. Hoy bendigo a Yolima Lizarazo, que está de cumpleaños. El propósito de Dios se cumplirá en ti, dice el Señor, Yolima. Hoy bendigo, Señor, a cada uno de los que están aquí en Misión Palabra y Vida conectados. Hoy bendigo, Señor, a cada uno aquí, oh Dios, de los que nos están viendo por medio de estos canales. Señor, yo los bendigo en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y yo bendigo lo que somos en esta hora. Hoy bendigo estas peticiones delante de ti en esta mañana. Y quiero que me ayuden a hacer una oración en un propósito como iglesia. El propósito como iglesia de orar. Vamos a orar por la salud de Germán Camargo Mayorga. Dios pueda obrar en su salud y proteger a toda la familia de Olguita Camargo. Señor, yo te pido que bendigas a Olguita, a su familia, a sus hijos, el propósito en Juanda, el propósito en Camilo, el propósito en Diego, el propósito en Olguita. Señor, yo los bendigo, pero hoy bendigo, Señor, a Germán Camargo Mayorga. Señor, yo te pido que tú lo bendigas hoy y tu mano preciosa, Señor, lo pueda ayudar en su salud. Hoy te pido que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el ADN tuyo, Señor, en él esté, Señor, para tu gloria y tu honra. Hoy lo pongo delante de ti a tus pies para que tú hagas lo que tú quieras con esto. Señor, Carolina López allá en Bogotá pide oración por Edwin Peralta y su familia Peralta López. Señor, hoy bendigo a Edwin Peralta. Padre, yo te pido y hoy pongo a este varón delante de ti y el propósito que tú tengas en la vida de Edwin, en la vida de Nico y en la vida de Carito, Señor, hoy los bendigo en esta hora. En el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaro, Señor, este propósito personal. Hoy declaro el propósito en el liderazgo de la iglesia aquí presente. Señor, yo bendigo al liderazgo, el propósito que tú tengas con ellos, bendícelos. Yo te pido, Señor, que piensen bien, Señor, en el propósito que ellos tienen y que reflexionen hoy en tu palabra. Yo los bendigo en esta hora, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy en todas las familias de la iglesia acá presentes, yo las pongo delante de ti. Señor, hoy bendigo la salud, oh Dios, de Jairito Antolines. Señor, pon tu mano preciosa allí y ayúdalo, Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestra salud. Ayúdanos en todo lo que tenemos, Dios. Y pongo nuestra salud y la salud de todo aquel que cree, Señor. Y hoy, Señor, nos acogemos a lo que dice Isaías 53. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, por eso que vertiste en esa cruz del Calvario tu sangre preciosa. Señor, muchas gracias. Y hoy bendigo el propósito de cada uno de nosotros en esta hora y en este momento. A estas familias hermosas, los bendecimos, familia. Desde acá, desde su canal, desde su iglesia interactiva, su iglesia aquí en conexión de Misión Palabra y Vida. Nuestra misión es dar palabra para producir vida. Así de que, familia, Dios los bendiga. Mil gracias a todos por conectarse en esta mañana a la iglesia del Señor. No se les olvide, tenemos oración martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana. Los viernes, grupo familiar y clase de niños los sábados. Y hoy domingo, aquí por Facebook Live, su canal de Misión Palabra y Vida. Dios los bendiga, mil bendiciones y Dios cumpla el propósito de Dios en ustedes. Mil bendiciones a todos, muchas gracias. Y que la palabra del Señor more en abundancia en ustedes. Mil bendiciones.